Muy bien, nos encontramos nuevamente con un nuevo tema, Sistema Celular 1, y vemos este video de introducción al tema. Muy bien, vamos a hablar de célula 1. Entramos en materia. Citologías. Recordemos que la citología es una rama de la biología que tiene por objeto de estudio la morfología, fisiología de la célula. Muy bien, ustedes pueden observar en la imagen. Pero la palabra citología proviene de dos voces griegas. Citos, que significa célula, y logos, que significa estudio o tratado. Entonces vamos a estudiar a la célula. Sin embargo, la citología también se encarga de estudiar los mecanismos de división celular, el desarrollo de las células sexuales, como también la fecundación y la formación del embrión. Con el descubrimiento y la aparición del microscopio, se abrió un gran campo de estudio en el aspecto de que se puede observar células muertas mediante los procesos de tinción, como vemos en esta imagen. Y otras técnicas actuales se realizan gracias al microscopio que permiten el estudio de observación de células vivas. Entonces, chicos, la citología abarca todo el campo del estudio de las células. Vamos a tocar un poco de la historia para que podamos comprender mucho mejor de dónde nacen los descubrimientos acerca de la célula. Entonces entramos a la línea del tiempo. Esto comenzó en 1665 con el científico Robert Hooke, que él elaboró su propio microscopio y pudo observar en un corcho de laminilla pequeñas celdillas a las que él denominó célula. Más adelante, en 1674, Anthony van Leeuwenhoek igualmente elaboró su microscopio, pero él pudo observar células libres, las cuales tenían movimiento, al cual él denominó animáculos. En 1831 aparece Robert Brown. Él descubre el núcleo en las células vegetales. Él decía que dentro de la célula había compartimientos y él descubrió el núcleo. En 1838, Johannes Purkinje mencionaba que dentro de esos compartimientos y dentro de lo que es la célula se realizaban procesos metabólicos en un medio, y a ese medio él denominó protoplasma, al líquido que llena la célula. Más adelante, Matthias Schleiden y Frederick Schwamm, que fueron un botánico y un zoólogo, mencionaron que los vegetales y animales están formados por células. Y ahí aparece, chicos, lo que es la teoría celular. En 1855, Rudolf Virchow menciona que toda célula proviene de otra célula preexistente. Omnis cellula ex cellula, que quiere decir que una célula proviene de otra. Veamos en este cuadro que nos menciona los principios de la teoría celular. Número 1. Todos los seres vivos están formados por células. Muy bien. Número 2. Todas las células proceden de las células preexistentes por divisiones de estas. Muy bien, ya lo dijo, ¿no? Rudolf Virchow. Número 3. Las funciones vitales de los organismos ocurren dentro de las células. Ya nos decían, ¿no?, que se realizaban procesos metabólicos. Y número 4. Cada célula contiene toda la información hereditaria necesaria para el control de su propio ciclo y desarrollo. Entonces, todos los científicos ayudaron en gran parte para poder tener lo que es la teoría celular.
Y ahí vemos a la célula, una célula procariota y una célula eucariota. Ustedes saben que las partes principales de una célula es la membrana plasmática, el núcleo donde se encuentra el material genético y el citoplasma. Y dentro de este citoplasma se encuentran los organelos. Muy bien, estamos recordando. Seguimos. También vamos a recordar los niveles de organización celular. Este tema ya lo hemos desarrollado anteriormente y ustedes ya tienen que entender que debe estar en su memoria. Entonces recordaremos un poco. ¿A qué nos lleva los niveles de organización celular? A la complejidad del organismo vivo. Entonces vemos este pequeño recuadro. Hay un nivel atómico, un nivel molecular, un nivel celular, un nivel tisular de órganos, de sistemas, de aparatos y del organismo. Nivel atómico, los átomos se unen y forman moléculas. Las moléculas y los átomos se unen y forman una célula. Células semejantes se unen y forman los tejidos. Ustedes saben cuáles son los 4 tejidos fundamentales. Recuerden, estos tejidos van a trabajar en disposición con las células para formar los órganos. Ustedes saben qué órganos comprenden el ser humano. Estos órganos van a trabajar con los tejidos y van a formar sistemas y aparatos. Y ustedes saben cuál es la diferencia entre un sistema y un aparato. Seguimos, los sistemas y aparatos van a trabajar en conjunto de manera precisa y coordinada para formar el nivel del organismo, el complejo organismo vivo del ser humano. Muy bien, ya recordamos lo que son los niveles de organización celular. Pasamos y vemos ahí la célula. Ustedes saben que las partes de la célula ya las mencionamos, las partes de la célula. ¿Cuál sería el concepto de célula? Vamos a decir que la célula es una unidad vital, anatómica, o puede ser morfológica, fisiológica y genética de todo organismo vivo, capaz de realizar todas las funciones necesarias para la vida. ¿Y por qué decimos que es la unidad vital de todos los seres vivos? Porque todo ser vivo está constituido por una o varias células. ¿Por qué decimos que es la unidad anatómica? Porque integra el cuerpo de todos los seres vivos. ¿Por qué decimos la unidad fisiológica? Porque realiza procesos vitales para todos los seres vivos. ¿Y por qué decimos que es unidad genética? Porque cada célula procede de otra célula anterior a ella por división de la misma. Entonces, ahí tenemos el concepto de célula desarrollado punto por punto. Y entramos a lo que es la célula. Es la unidad básica de todo ser vivo, un concepto más sencillo, capaz de actuar de forma independiente. Y ahí nuevamente recordamos las 3 partes principales las 3 partes principales de la célula: membrana plasmática, citoplasma y núcleo. Y dentro del citoplasma tenemos los organelos celulares, que son cuerpos con funciones específicas. Y ustedes pueden visualizar cada una de ellas. Los organelos, ahí tenemos los ribosomas, la vacuola, aparato de Golgi, mitocondria, retículo endoplasmático, centriolo, lisosoma, y cuando hablamos de célula vegetal encontramos a los cloroplastos. Continuamos. Entonces, cuando hablamos de célula, tenemos que hablar de tamaño, forma, número, color de las células. Y en este punto vamos a hablar del tamaño. Ahí tenemos una imagen de tamaños relativos de las células y sus componentes. Ahí tenemos desde micrómetros hasta nanómetros. El ojo humano normal se estima que entre 75 a 100 micrómetros el ojo humano tiene la capacidad de poder observar el tamaño de cualquier organismo. Sin embargo, esto explica del por qué no se puede observar algunas células debido al tamaño.
Pero con la aparición del microscopio, nosotros podemos observar ya otros organismos mucho más pequeños. Por ejemplo, los eritrocitos o glóbulos rojos del hombre miden 7 a 8 micrómetros de diámetro. Los anfibios, ustedes pueden observar en la imagen, en este caso los renacuajos, llegan a medir de 60 a 80 micrómetros. Y en este caso, el gameto sexual femenino, un ovocito, mide 140 micrómetros. La pregunta para ustedes va, aquí tenemos el espermatozoide, ¿cuál es su tamaño? Pregunta para ustedes. Luego de tamaño tenemos forma. La forma nos ayuda de igual manera que el número para poder diagnosticar si la célula se encuentra en buen estado o está sufriendo alguna anomalía. Entonces vemos ahí. Si ustedes pueden observar en el cuadro, hay diferentes formas de célula. Ahí tenemos una célula muscular lisa, una célula nerviosa. ¿Qué forma le darían ustedes? Una célula de un adipocito, un leucocito, un eritrocito, unos osteoblastos que se encuentran en el hueso, una ameba, las bacterias, una alga diatomea, y ahí está el espermatozoide. Entonces la forma de cada una de ellas nos ayudan a distinguir si nuevamente esta célula se encuentra normal o irregular. Alguna irregularidad debido a su forma nos puede estar mostrando alguna patología. Por eso nosotros tenemos que entender y comprender la forma de cada una de ellas. Veamos esta otra imagen. Ya mucho más al microscopio, ¿verdad? Aplanadas. Tenemos alargadas, tenemos poligonales, irregulares o proteiformes y tenemos esféricas. Entonces, veamos esta otra imagen y esa es la tarea para ustedes. En esta última imagen quiero que me mencionen qué forma tiene cada una de estas imágenes. Llegamos a esta. Ustedes saben y recuerdan que el cuerpo humano está compuesto por 75 billones de células aproximadamente en el ser humano, de las cuales 100.000 millones son neuronas. Según el número también de células que componen a un ser vivo, estas se dividen en dos: unicelulares y pluricelulares. Unicelulares, seres vivos formados por una sola célula, y pluricelulares, seres vivos formados por un gran número de células, animales y plantas. También entra ahí el color, que generalmente las células son incoloras, pero las que poseen color se deben a la presencia de productos denominados pigmentos, elaborados ya por ellas, o sea, por las células pigmentarias, o vienen de procedencia exógena, o vienen del medio en el que están las células. Muy bien, chicos, ahora llegó el momento esperado por ustedes. ¿Ya entendieron? Me parece que el tema es apropiado para que ustedes comprendan que entramos al repaso. No me ya les queda tiempo de empezar, así que estén felices porque se tiene y bueno, pues saludos a todos y nos vemos.